Bueno, hoy voy a hacer estas sesiones de este mini curso, miniserie, como quieran llamarlo, esta serie de videos, que trata un poquito de chartismo, ¿sí? Para que los que no tienen mucha idea, no tienen mucho conocimiento de trading puedan comenzar a hacer sus propios análisis, por lo menos basados en el chartismo que sirve para cualquier activo, ¿sí? Ya hablamos, si no vieron el video anterior, lo van a encontrar por acá, se los dejo por acá. Así que nada, en los capítulos anteriores ya vimos que pudimos identificar, o mejor dicho, cómo identificar tendencias, cómo definir tendencias, cómo definir una directriz, ya sea alcista, bajista. Sabemos cómo se mueve el precio, vimos cómo se mueve el precio, tanto al alza, a la baja o en rango. También, si no vieron los videos, se los dejo por acá arriba. Así que el día de hoy vamos a tratar de definir e identificar canales, ¿sí? Cómo encontrar o cómo identificar un canal, ya sea alcista, bajista o un rango. Como así también la definición de soportes y resistencia. Cómo se define, cómo se traza un soporte y una resistencia en un gráfico de velas japonesas, siempre, ¿no? Hablando de velas japonesas. Así que vamos a ello, amigos y amigas. Bien, tengo acá en el gráfico el euro dólar, ¿sí? Esto es Forex. Vuelvo a aclarar, esto se puede aplicar a cualquier instrumento, ¿sí? Puede ser Forex, puede ser criptos, pueden ser acciones, pueden ser índices, pueden ser commodities, lo que ustedes quieran analizar o trazar, o el activo, el instrumento que quieran usar. Yo tengo el par euro dólar, ¿sí? Estoy en un broker que se llama LSG, London Capital Group. Les dejo si quieren acá también un video donde pueden, o un link donde pueden ver sobre las plataformas que utilizamos, ¿sí? Las plataformas que utilizamos. Nosotros usamos este broker, ustedes pueden usar cualquier herramienta gráfica, ¿no? Lo importante es que tengamos velas japonesas, un gráfico de velas japonesas. Tengo las tres medias móviles simples que uso siempre, pero bueno, esto no viene al caso. Con que tengan el gráfico de velas japonesas es suficiente. Bien, y lo que vamos a hacer es comenzar a definir canales. Un canal se define por una directriz, ¿sí? Una directriz o una línea de tendencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el video, en el capítulo anterior, que lo tienen por ahí? Y su paralela, ¿sí? Su directriz paralela. Entonces, ¿de qué manera trazamos un canal? Vamos a tomar este ejemplo, el euro dólar. Estoy en time frame diario, ¿sí? El marco de tiempo es en diario. Así que vamos a definir, por ejemplo, aquí, ¿sí? Recuerdan que una línea o una directriz, en este caso alcista, se define por al menos 2 o 3 como mínimo toques. Debe tener el precio, debe encontrar un rechazo en esa zona. Como pueden ver aquí, acá tiene varios, ¿no? Perdón. Tenemos por acá, tenemos otro toque por acá, tenemos otro toque por aquí. Bueno, tenemos varios toques, ¿no? Con lo cual esto me define una directriz alcista. Lo importante para definir un canal es cuando ocurre una misma directriz alcista en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tendríamos un canal alcista de esta manera, ¿sí? Porque el precio encontró una zona de, en este caso, resistencia, que hace que se mantenga como dentro de un canal. Pueden ver que el precio marca, si uno le define las líneas de tendencia, las líneas de tendencia, que se dicen o se denominan líneas de tendencias dinámicas, podemos trazar y marcar un canal. Ahora bien, ¿para qué nos sirve identificar un canal? Como siempre les dije, y lo vimos en el video anterior, el precio siempre se mueve en 2 o 3 direcciones, ¿sí? Se mueve hacia el alza, se mueve hacia la baja y se mueve en rango, que es cuando lateraliza. Entonces, si nosotros podemos identificar que el precio se está moviendo dentro de un canal, como puede ser este de aquí, podemos
de alguna manera tener un mejor control y un poco más ordenado el movimiento, ¿sí? Recuerden que es importantísimo poder interpretar el mercado. Lo que no tenemos que hacer es operar en base a una creencia de que va a pasar algo, porque es ahí cuando todo empieza a complicarse. Si ustedes operan en base a una estrategia o a una técnica, o si quieren al análisis técnico o al chartismo, por ejemplo, de las figuras, del rompimiento de figuras, lo pueden hacer tranquilamente sin usar siquiera indicadores técnicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa o de qué nos sirve identificar un canal, que en este caso es alcista? Sirve para lo siguiente. Primero, para poder enmarcar nuestro gráfico, o sea, el precio en un orden. Poder tener un orden o comprender hacia dónde va el movimiento. Tener claridad o tener en claro de que el precio está en una dirección. En este caso es alcista, ¿sí? Vuelvo a aclarar, estamos diarios. Lo podemos hacer en cualquier marco de tiempo. Entonces, existe un concepto que se llama de breakout, ¿sí? Que es cuando el precio rompe la figura, o en este caso el canal que viene haciendo, ya sea al alza o a la baja. O sea, lo rompe por arriba o por abajo, ¿sí? Y lo que podemos hacer acá, en el caso de los canales, es comprar siempre en la base del canal y vender en el techo del canal, ¿sí? Lo que esperamos, si es que el precio no se sale del canal, que es lo que denominamos breakout, podemos pensar en comprar en la base para vender en el techo, ¿sí? O vender en el techo para comprar en la base de ese canal. ¿Se entiende? Y de esa manera vamos a poder ir teniendo un mejor control en nuestras operaciones, ¿sí? Y si no, si ustedes quieren operar con breakout, que después vamos a ver bien qué es un breakout en otra serie, en otro capítulo, vamos a ver de qué se trata este breakout, ¿sí? Que simplemente se los comento ahora, es cuando el precio rompe y se sale de ese canal, ¿sí? Eso se dice que es un breakout. Lo expliqué también en el video anterior. El precio se mueve siempre al alza, a la baja y en rango. En este caso, el precio viene alcista, ¿sí? Lo más probable es que si rompe este canal, entra en rango. Lo más normal es que se quede en rango para luego definir o un cambio de tendencia o una continuidad de la tendencia anterior, que en este caso es alcista, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de la definición de un canal. Vamos a revisar. Esperen que voy a borrar todo esto. Voy a borrar rápidamente esto y esto. Y podemos definir, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá tenemos, a ver si lo achico un poquito, se va a poder ver un poco mejor tal vez. Fíjense este caso, por ejemplo, ¿sí? Donde el precio marcó o formó una especie de canal bajista que en realidad no se correlaciona. No se correlaciona porque tiene muy poquitos toques, ¿sí? Pero no vamos a tomar este caso porque tiene muy pocos toques. Es muy importante que el precio toque, gracias por la suscripción, que el precio toque por lo menos 2 veces, y lo ideal sería que toque al menos 3 veces, ¿sí? Tanto el piso como el techo de ese canal. Vamos a ver si encontramos un rango, ¿sí? Que es muy importante encontrar canales paralelos, que se lo denominan rango, para poder, aquí por ejemplo, aquí. Fíjense en cómo en esta zona el precio encontró un rango, y fíjense qué importante que es esto que pasa acá. Esto que pasa acá es muy importante porque nunca vamos a tener figuras perfectas, exactas, ¿sí? No es difícil, pero no es común que tengamos todo el tiempo figuras
totalmente exactas y perfectas. Y eso va a depender del instrumento que operen. Seguramente si van a acciones, si miramos algunas acciones, que después podemos revisar algunas, tal vez encontremos movimientos o figuras mucho más marcadas y un poco más definidas. Pero por ejemplo en Forex pasa mucho esto que son los falsos breakout, que es cuando el precio se sale del rango, ¿sí? Como esta vela aquí, como esta vela aquí, por ejemplo, pero luego vuelve a entrar, ¿sí? Esos se lo denominan falsos breakout o falsas rupturas de, en este caso, canal. Esto es un rango, ¿sí? Porque el precio se movió dentro de un rango paralelo, el precio quedó lateralizando, como decimos normalmente, ¿no? Entonces aquí en este rango es el mismo concepto. Si vemos que el precio está cerca del techo, vendemos para buscar un retroceso y el piso del canal. Si está en el piso, compramos para salir en el techo, ¿sí? Y de esa manera poder operar estos rangos o estos canales. Y estar atento a los posibles breakout, porque esa también podría ser otra estrategia distinta, ¿no? Operar solamente los breakout, que es cuando rompe la figura. En este caso, la ruptura se dio en esta vela enorme, rompiendo por encima. Después, bueno, viene el tema del testeo. Ya vamos a hablar igualmente en un próximo video sobre cómo operar con breakouts de figuras. Así que, pero bueno, yo lo que quería dejarles en claro es que ustedes puedan identificar cuáles son estos canales que el precio y el dibujo del precio a través de las velas nos va dejando y nos permiten tener un poquito más de visibilidad y más orden en el precio, como para poder tomar una mejor decisión a la hora de entrar al mercado y no operar por operar, ¿sí? Entonces, a ver si encuentro... vamos a movernos a otro activo. A ver si en las acciones tenemos un poquito más de claridad en el dibujo de las figuras. General Electric. Esto es General Electric en diario. No, vamos a ver. Lo pueden hacer en semanal, en diario, en 4 horas, en 30 minutos. Yo creo que en timeframe menores a 30 minutos esto empieza a ser menos efectivo, ¿sí? Lo ideal sería hacerlo en 4 horas para arriba. Pero bueno, hasta 30 minutos creo que va bien. Después ustedes pruébenlo. Déjenme en los comentarios si les resulta útil, si les funciona, si se les complica o no. Así, nada, para saber cómo les resulta. A mí me resulta muy efectivo en diario, ¿sí? Y hasta 30 minutos. A ver, estas acciones, por ejemplo, bueno, no encuentro una acción que tenga un movimiento bajista. Podría ser aquí. Uy. Esto es Micron Technology. ¿Sí? Y esto es un canal bajista que fíjense lo que sucede. Esta acción es tremenda porque observen cómo también acá hubo falsos breakout, hubo una volatilidad tremenda en esta zona. Recuerden, eso también es importante. Si tienen activos que tienen mucha volatilidad, que el precio se mueve muy fácilmente, también no está muy bueno operar con estos canales de rupturas, ¿no? O operar con rupturas, porque pasa mucho esto, ¿sí? El precio oscila muchísimo y fíjense que recién acá se vuelve a normalizar todo, pero observen en estos días lo que fue tremendo. El que operó en este rango seguramente lo haya pasado bastante difícil, porque son reversals tremendos y fíjense que viene de un canal bajista haciendo piso, techo, piso, techo, piso. Luego hace un breakout, pero es un falso breakout, se mete a la baja, hace un falso breakout a la baja porque vuelve a entrar, vuelve a hacer un breakout al alza, que vuelve a hacer un falso breakout, y vuelve finalmente a hacer un tercer breakout al alza, también falso porque vuelve a meterse, para finalmente salir acá. Esto es complicado y complejo de poder tradear, y ustedes tienen que identificar
cuando pasa esto, cuando hay un movimiento brusco que los saca de este orden o esta armonía, si se quiere llamar, hay que frenar, hay que parar y no podemos operar por operar. O sea, hay que tratar de identificar. Yo siempre les digo, cualquier técnica, cualquier estrategia que usen no es 100% efectiva. Va a llegar un momento en el mercado, va a llegar una etapa donde va a resultar muy poco efectiva. Porque el mercado nunca es el mismo. Y siempre están estos cambios que hace que uno se pegue el golpe. Entonces es importantísimo identificarlo y frenar. Hay que frenar, hay que apagar la compu si es necesario, pero ustedes tienen que frenar porque necesitamos, según la estrategia, ¿no? Que vengan, si operan, por ejemplo, en base a canales, no sirve esta volatilidad. Entonces hay que esperar, hay que frenar y esperar a que el precio vuelva a normalizarse para poder después seguir. Fíjense cómo después el precio logra de alguna manera tomar un movimiento alcista. Esto. Logra tomar un movimiento alcista aquí. Es un mini canal alcista que luego rompa la baja y queda lateralizando hasta el día de hoy. Hoy se encuentra Micron en un MU, ¿no? Estoy hablando de MU, Micron Technology. Hoy prácticamente está en un rango bastante amplio que parecería ser... sí, no es un rango. Todavía no hay una figura definida de canal, digamos, aquí. Así que no lo vamos a dibujar porque no termina de ser un rango. Pero bueno, esa es la idea de que ustedes puedan identificar un canal, ya sea alcista, bajista o en lateral, ¿sí? Que es lo que yo digo, lo que se denomina rango. Y ahora bien, el tema de los canales, ¿no? Nos sirve también para poder identificar esto de los soportes y resistencias. Siempre cuando decimos... después respondo los mensajes, ¿sí? Siempre cuando decimos soportes y resistencias, cuando hablamos de soportes y resistencias, nos basamos siempre a zonas, no es una línea, no es una línea exacta, como por ejemplo aquí, ¿no? Acá cuando marcamos estas directrices, ya sea la directriz base como su paralela, ¿no? Que es en este caso la que nos define un canal. Siempre la que está por debajo del precio va a ser el soporte y la que está por encima del precio va a ser la resistencia. ¿Ok? Entonces, en base a esos conceptos, nosotros podemos marcar zonas de soportes y resistencia en el gráfico, independientemente de que marquemos o no un canal. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos ir, por ejemplo, vamos a volver al principal y vamos a ir, por ejemplo, al SP500 o al HK. Podríamos ver el HK. Vamos a ver el SP500 o Bitcoin. Fíjense, por ejemplo, el SP500 está prácticamente en zona de máximos hoy en día. Si quisiéramos definir un soporte o una resistencia, ¿sí? Si lo queremos hacer manual, tenemos que trazar una línea donde el precio haya encontrado una resistencia, o sea, haya encontrado un rechazo, ¿sí? Al alza. Es una resistencia que podría ser esta zona, ¿sí? Esta zona, fíjense que la testeó varias veces, incluso hizo otra vez un breakout al alza falso, porque volvió después a meterse, y ahora, hoy en día, está otra vez testeando esa misma zona de resistencia. Podríamos marcar un soporte por aquí, pero si ustedes se quieren ahorrar todo este concepto de esto de calcular a mano soportes y resistencia, existe un indicador que está muy bueno, que tiene muchos brokers lo tienen, pero bueno, acá en el LSG, en este broker lo tenemos, que es el Pivot Point, ¿sí? Se llama, esperen que voy a poner indicadores, Others, Pivot Point, ¿sí? Este indicador lo que nos permite, el único tema es que, bueno, estando en diario se vuelve como un poquito más complicado. Tal vez es un poco más efectivo su uso en 4 horas,
o en una hora, ¿sí? Por ejemplo, en 4 horas podemos tener zonas marcadas de resistencias y de soportes, ¿sí? Que es un poquito más útil o tal vez una ayuda más para poder definir a través de un indicador cuáles son esos soportes y esa resistencia. Si lo miramos en una hora, por ejemplo, sí vamos a encontrar una zona mucho más clara de dónde están esos soportes y esa resistencia. Vamos a tener normalmente hasta 3 niveles de resistencias hacia arriba del precio y hasta 3 niveles de soporte de precio hacia abajo. Si por ejemplo el SP500, hoy en día tenemos estas zonas de soporte hacia abajo y estas zonas de resistencia de precio hacia arriba. Así que bueno, esa es la idea de poder definir o marcar soportes y resistencias, ya sea a través de un indicador técnico como puede ser el pivot point, ¿sí? En este caso. Uy, saqué todo. Esperen que saqué todo. Ahí está. Como puede ser el pivot point. Y si no, bueno, lo pueden hacer de forma manual. A ver, no sé, por ejemplo, el BTC. A ver si encontramos soportes y resistencias en Bitcoin. Ah, miren Bitcoin, por ejemplo. Esto es en diario, ¿sí? Bitcoin vino de una caída. El BTC viene de una caída tremenda. Sí, que es esta de aquí. Fíjense cómo el precio intentó subir y nunca pudo romper. Que acá está marcada por la media móvil de 8 periodos, que es esta línea amarilla que hay aquí. Uy, esperen que me quedó mal esto. Sí, el Bitcoin viene de un canal bajista tremendo, logró romperlo y ahora, según yo veo, está haciendo un rango. Y es lo que yo estoy esperando en este momento, al menos en BTC. Quiero ver cómo resuelve este rango. Fíjense que está en un canal lateral, ¿sí? Donde el precio no puede salir, al menos por lo menos por ahora, de esta zona. Vamos a ver, yo creo que va a quedar un tiempo lateral, no sé cuánto, nadie lo sabe. Pero es importante que estemos atentos a este rango, por ejemplo, ¿sí? Para ver si logra romperlo al alza o volver a seguir cayendo, o sea, continuar la tendencia previa a la baja, ¿sí? Hacia aquí. Así que esta es una manera muy práctica para poder seguir el movimiento del precio de una manera más estructurada, ordenada y poder tomar una mejor decisión a la hora de ir en venta o en compra, ¿no? Como todos sabemos, podemos comprar o vender en estos mercados. Así que bueno, nada, eso es lo que quería explicarles, cómo definir, cómo trazar canales, cómo marcar soportes y cómo marcar resistencia. Recuerden siempre que es importante que el precio toque o los testees por lo menos 2 o 3 veces. Si es 3 o más, cuanto más toquen, más fuerza va a tener ese soporte o esa resistencia, ¿sí? De 3 hacia arriba. Se dice que es un soporte fuerte y es una resistencia fuerte. Así que ténganlo en cuenta, estén atentos a los breakout y estén atentos a que no sean un falso breakout. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre cómo operar con breakout, ¿sí? Y qué es una ruptura de un patrón de estas figuras chartistas. Así que dale like, suscríbete al canal. Inversiones en el mundo, nuestra comunidad. Tenés que tener ganas de aprender y entrenar. Entre todos juntos nos vamos a ayudar. Ya estamos por entrar. El rusito nos espera.